Muy buenos días a todas y todos por atender a esta instancia en que compartimos temas metodológicos con nuestra institución y algunos invitados. Em, Voy a partir el día de hoy, ¿cierto? Contándoles que esta charla es la quinta del ciclo de conferencias técnicas de nuestra institución, las cuales, dado el contexto que estamos viviendo, hemos realizado mediante modalidad virtual desde el año 2020, lo que nos permite tener una cobertura mucho mayor de la que teníamos antes que hacíamos esta actividad de manera presencial. Esta actividad, como ustedes ya saben, la mayoría, tienen por objetivo difundir diversas materias asociadas a la producción estadística, tanto a nivel interno de el INE como una vinculación con distintas instituciones públicas del país. Las ponencias han sido efectuadas por expertos nacionales y o organizaciones internacionales en distintas áreas asociadas al ámbito estadístico. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es la legislación estadística. Y para ello contamos con la presencia de Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, quien estará presentando el detalle de su ley número 6670 de modernización del Sistema Estadístico Nacional y creación del Instituto Nacional de Estadística, que se ha convertido en la ley de estadística más moderna y recientemente aprobada en la región, con lo cual han dejado de ser el país con la legislación más antigua de la región, ya que su anterior ley data de 1942. Como es conocido por todos, los países necesitamos asegurar la entrega de cada vez más y mejor información para la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas. La pandemia del COVID-19 ha venido a reflejar con más fuerza esta necesidad. Y en este contexto, los marcos legales deben asegurar las condiciones para que las oficinas de estadísticas podamos ejercer eficaz y eficientemente nuestras funciones. A nivel regional, es importante mencionar que en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas se aprobó en el año 2020 la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina, con el fin de proporcionar un modelo regional para los países que estén interesados en elaborar o reformular la base jurídica para el funcionamiento de sus respectivos sistemas estadísticos nacionales y la producción de estadísticas oficiales, las que sin duda estoy segura que fue de gran importancia en el caso que conoceremos en el día de hoy. Dicha ley genérica define los derechos y obligaciones de los órganos que componen el Sistema Estadístico Nacional, así como los principios y procedimientos que deben aplicarse en la producción y difusión de las estadísticas oficiales. El modelo de organización propuesto por la ley define a la Oficina Nacional de Estadística como la autoridad principal del Sistema Estadístico Nacional y como un organismo profesionalmente independiente. La ley también establece los derechos y obligaciones de los informantes y regula el acceso de los organismos productores de estadísticas oficiales a diversas fuentes de datos. Finalmente, esta ley genérica toma como referencia las recomendaciones internacionales estipuladas en los principios fundamentales de estadísticas oficiales de Naciones Unidas y los códigos de buenas prácticas de la CEPAL, UNESE y de la OCDE. Entonces, para presentar a nuestro ponente de hoy, Iván Mauricio Ojeda Aguilera, que es el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas de Paraguay. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Asunción y especialista en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública para la George Washington University de los Estados Unidos. Desde el año 2003 ha ejercido diversas funciones en el sector público, desde administrativas, ejecutivas y gerenciales, habiendo sido jefe de gabinete, miembro del Consejo de Entes Reguladores, auditor de instituciones públicas y ordenador de gastos como máximo responsable en otras instituciones. Recordarles a todos los participantes mantener por favor sus micrófonos apagados durante la actividad y utilizar el chat para enviarnos sus comentarios y preguntas. Al finalizar la charla de Iván, abriremos un espacio de discusión. Iván, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, apreciada directora nacional, amiga Sandra. Creo que has hecho una excelente introducción
prácticamente no me queda mucho que agregar a la excelente y brillante síntesis que hiciste de todo el recorrido que está haciendo la región para que nuestros países actualicen sus marcos normativos. Tremendamente agradecido y muy honrado de poder, por este medio, poder compartir con ustedes, los queridos colegas y las colegas del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, un país hermano con tanta experiencia, con tantos aportes también técnicos que ha dado a nuestro instituto. Hemos preparado una presentación no muy extensa. Voy a intentar compartir. A ver un poquito, un segundo, si ustedes me pueden confirmar, si es que están viendo la pantalla compartida. Voy a poner en modo presentación. Si me confirman que están viendo. Sí, se ve perfecto. Falta ponerla en modo presentación nada más. Ok, hay un pequeño delay ahí. A ver si logran ver modo presentación. Siempre estas plataformas tienen alguna peculiaridad en las transiciones. Empecemos. Vamos a hablar de cómo llegamos a concretar la ley ya mencionada por Sandra, la ley 6670 del año 2020, que moderniza el sistema estadístico nacional y crea el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. La primera gran decisión que hemos tomado es anclar o amarrar nuestra ley de creación del INE a algo mucho más grande, que es la modernización del sistema estadístico nacional. Paso a la siguiente lámina. Si me confirman, por favor, si se dio la transición para poder seguir normalmente. Si es que alcanzan a ver el contenido, me avisan, por favor. Yo no veo la segunda lámina todavía. Ok. Esto suele pasar. Voy a hacer entonces, no se logra ver, ¿verdad? No todavía, Iván. Ok. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, voy a tener que hacer en este modo porque la transición a veces no se concreta. Como les decía, el punto de partida, vamos a conversar del contexto de los sistemas estadísticos nacionales de la región. Aquí vamos a acudir a un estudio que ya se hizo referencia también, que realizó la CEPAL con el BID, en donde consultores y consultoras han trabajado y estudiado a 18 países y sus respectivos marcos lógicos. Asimismo, vamos a tener la visión de la normativa de América Latina, vamos a tener los antecedentes normativos en la historia estadística del Paraguay. Vamos a hablar brevemente de las grandes innovaciones que tiene la ley 6670 del año 2020. También vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y cómo este proceso de construcción también ha ayudado para la abogacía de la nueva ley. También los retos que tenemos como CISEN, nosotros le llamamos por sus acrósticos acá, por su acrónimo, CISEN es el Sistema Estadístico Nacional. Esta palabra vamos a usar mucho en el transcurso de la presentación. Y también queremos aportar una conclusión según nuestra experiencia. Empecemos. En primer lugar, ¿por qué se ha planteado en el Paraguay una ley de modernización del CISEN y se creó el Instituto Nacional de Estadística? Porque veíamos de que lo que era la antigua Dirección Nacional, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos iba en un sentido y el CISEN iba en otro sentido. Trabajábamos en compartimientos estancos y no lográbamos vernos como sistema estadístico nacional. Hagamos un breve recorrido del contexto. Existe hoy una creciente demanda de información en los sistemas nacionales que demandan información de calidad y oportuna que permita tomar decisiones en el ámbito público y privado. Resulta particularmente relevante en el contexto actual de pandemia. Pareciera de que no hay un solo ámbito de nuestras vidas que no haya sido afectado por la pandemia. Y es allí donde los datos nuevamente toman una fuerza en importancia.
También otra clave es la integración de información estadística a la geografía, o sea, territorializar la estadística. Asimismo, la clave es el mayor acceso y uso de datos administrativos. Este es un capítulo que empezamos a marchar en el Paraguay, y también combinar con fuentes de datos tradicionales, que son las encuestas, los censos y nuevas fuentes de información como los Big Data, el uso de radares, los datos móviles, etc. Asimismo, también existe la necesidad de reforzar las capacidades estadísticas de los países en forma integral. Aspectos de gestión y planificación, operativos de infraestructura estadística. Y finalmente, un marco normativo modelo y sólido que faculta a la Oficina Nacional de Estadística para ejercer la rectoría y coordinación del SISEM. ¿Por qué una legislación estadística moderna requiere principios de estadísticas oficiales, definiciones y conceptos? Esto hacemos alusión a lo que debería contener una ley, un marco normativo ideal. Independencia, señalar la independencia profesional y la gobernanza del SISEM. La definición de atribuciones y deberes de los integrantes del SISEM, en particular sobre la rectoría de la Oficina Nacional en el sistema. También programas estadísticos como principales herramientas de coordinación del SISEM. También crear un consejo estadístico como una instancia de retroalimentación y orientación al usuario. Igualmente, comités técnicos como instancias de coordinación interinstitucional, el acceso a diversas fuentes, como ya mencionábamos, el hecho, uno de los pilares que es la confidencialidad. Vamos a hablar de esto también porque generó una polémica en su tratamiento en el Parlamento. También un marco sancionatorio. Esto es una pata de dar valor público al dato cuando existen sanciones al incumplimiento, por ejemplo, del secreto estadístico. También un marco de aseguramiento de la calidad, la asistencia técnica y colaboración. Y finalmente, una política de divulgación y difusión. Asimismo, hagamos un recorrido rápidamente por la región con los respectivos países de nuestra querida región de América Latina y el Caribe y la antigüedad de sus marcos normativos. Rápidamente, en Argentina, su ley data de 1968 y tiene también algunos decretos que fueron complementando esa ley. La ley de Bolivia es del 76, la del Brasil es del 67, Chile tiene una ley del 1970, la ley de Colombia es del año 2019, es bastante nueva. Costa Rica es una de las más actuales, también del año 2019. En el caso de Ecuador existe un decreto supremo del año 76. En el caso de El Salvador, 1955, era con el Paraguay, es el segundo país en la región que tiene la ley más antigua de América Latina y el Caribe, y también están trabajando para crear su instituto. También en Guatemala, en el 85, la ley de Honduras data del año 2000, la ley de México data del 2018, una ley muy robusta. Los mexicanos fueron un paso más adelante y inclusive en la Constitución Nacional se indica la necesidad de la realización de los censos cada 10 años, por ejemplo. Nicaragua, su ley data del 2014, en el caso de Panamá del 2009, en el caso de Paraguay estábamos en una situación de 1942, algunos decretos complementarios posteriores, y éramos el país, como ya decía Sandra, con la ley más antigua de América Latina y el Caribe. El Perú tiene su ley del 1990, tiene una actualización del 2001. República Dominicana del año 65. El Uruguay, su ley estadística data del 94.
y en Venezuela tenemos el antecedente del año 2001. Asimismo, también pocas legislaciones incorporan principios y o definiciones del camino a seguir. Y si hacemos un rápido recorrido también en la región, y si consideramos los principios de Naciones Unidas, creo que es la resolución 238 del año 2014, en donde todos los países del planeta nos hemos puesto de acuerdo en 10 principios fundamentales de estadística, y también hay un marco de buenas prácticas aprobado en el seno de la CEPAL. Y si miramos a los países, vemos que solamente hacen mención a los principios y también incluyen conceptos y definiciones Costa Rica, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. El resto de los países no incluyen ni principios, ni conceptos, ni definiciones, lo cual es importante porque facilita la discusión y el entendimiento de las actividades estadísticas, clave para la discusión legislativa. El principio de independencia profesional es clave. Es poco frecuente encontrar, como decíamos ya, referencias a los principios en los países. Este ha sido también un eje en la construcción de esa ley genérica que ya se mencionó y también, por supuesto, de nuestra nueva ley en el Paraguay. Otra visión también de los países de América Latina y el Caribe, siempre basándonos en esa consultoría encabezada por el BID y por la CEPAL, nos muestra la naturaleza jurídica de los institutos y también la dependencia, adscripción o cómo se relaciona con alguna institución gubernamental. En el caso de la Argentina, el INDEC es un servicio público de carácter técnico y administración desconcentrada. Depende del Ministerio de Hacienda. En el caso de Bolivia, depende del Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Igualmente, en el caso de Brasil, depende de Planificación. Paraguay también, ese era el caso. En el caso de Chile, depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada. En el caso de Colombia, depende de la presidencia. Igualmente, Honduras depende de la presidencia. El resto de los países, existe en el caso, por ejemplo, de El Salvador y Guatemala, dependen de su Ministerio de Economía. En el caso de México, es autónomo constitucional. Es uno de los pocos países que tiene esta característica. En el caso de Perú, depende del presidente del Consejo de Ministros, etc. Igualmente, si hablamos de la independencia profesional, ¿cómo están nuestros países de América Latina y el Caribe? En el caso, por ejemplo, de Argentina, la gobernanza se ejerce unipersonalmente, que es una característica que se repite en la mayoría de los países, salvo en Brasil, que es un colegiado, Costa Rica y también Guatemala. La autoridad superior está ejercida en el caso de Argentina por un director con rango de secretario de Estado, igual en Bolivia, en la mayoría de los países, salvo en donde ejerce un consejo directivo la autoridad superior. Las reglas y procedimientos de nombramiento o quien nos nombra, en el caso de Argentina es el presidente de la República, al igual que el Brasil, Chile y Colombia, igualmente Ecuador. En otros casos, como El Salvador, lo nomina el Ministerio de Economía. Y en el caso de Guatemala, 4 de los 9 integrantes son ministros definidos por la ley. Las reglas o causas de remoción, en la mayoría de los casos no se explica, salvo Costa Rica. El plazo del ejercicio del cargo, en la mayoría de los casos no se explica, no se explicita, mejor dicho, salvo siempre Costa Rica. La descripción del perfil del cargo, en la mayoría de los casos sí se explica, y en el caso de Colombia, Brasil y Argentina no se explicita en la ley.
Sigamos en el análisis regional de países. Nos damos cuenta acá, seguimos con la autoridad superior. Hay países que tienen un colegiado como Honduras, México y Venezuela. El resto, la gobernanza está a cargo de una sola persona. La conformación de las direcciones o los entes de gobernanza, las reglas o procedimientos de nombramiento. En el caso de, por ejemplo, citamos Nicaragua, siempre el presidente de la República, igual en República Dominicana, Uruguay, y también acá vemos si se explicitan las causas de remoción, solamente en este apartado México, el resto de los países no explicita eso en la ley. Igualmente la duración en el cargo es solamente México, y la descripción del perfil para el cargo sí está más presente en muchas de las leyes. Ahora vayamos a estudiar el caso paraguayo. Los antecedentes normativos del Paraguay datan en materia estadística desde 1885. El Paraguay en esta época estaba saliendo de esa gran guerra de la Triple Alianza. En 1885 se crea una mesa estadística general. Por ejemplo, se fijaban que los censos se realicen cada 5 años. Pasaron unos años y en 1904 se reorganiza esta mesa y se empieza a llamar Dirección General de Estadísticas. Luego de casi 10 años, un poquito más, 12, se reglamentan las funciones de esta Dirección General de Estadística. Luego de 15 o un poquito más de años, se precisan las funciones y se establecen tipos de censos a ser realizados. Surgen los censos nacional de población, de inmueble, comercial, agrícola, ganadero, etc. En 1940, solamente 5 años después, acá en el 35 terminó otra guerra en el Paraguay contra la hermana República de Bolivia. En 1940, la ley 1994 establece un consejo de estadísticas y un secretariado para el mismo como base para la reorganización y coordinación de los servicios estadísticos. Se deroga la ley anterior. Pasaron 2 años y se instala la ley 1942, que reorganiza y coordina los servicios estadísticos de la República. Y ahí hay un parate en el tiempo de la evolución de las normativas que venían en un dinamismo de 15, 20 años, 2 años, y acá pasaron 78 años para que el Paraguay pueda avanzar con su ley de modernización del CISEN y la creación del INE, una histórica ley de la ley 6670, ¿verdad? Y ya saben ustedes lo que pasó en estos 78 años. Se funda las Naciones Unidas con los 50 países, Paraguay entre ellos. Arrancan 3 olas. La primera ola de estadística, la ola que tenía un fuerte sesgo en lo económico, porque terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo tenía que reactivarse, desarrollarse. Después, en la década de los 70, una segunda ola que tiene que ver con las estadísticas sociales, y a partir del 2000 se habla de una tercera ola que son las estadísticas medioambientales. Entonces, ¿en qué contexto se dio el planteamiento de una nueva ley? Como ya dijimos, éramos el país que tenía la ley más antigua de América Latina y del Caribe, conjuntamente con los hermanos del Salvador, y la estructura anterior no se ajustaba ya a los principios fundamentales de estadística, no permitía el adecuado funcionamiento del sistema estadístico nacional, así como tampoco su gobernanza. Por citar un dato, en la ley anterior se citaba todavía la moneda de pesos, cuando que en el año 43 ya se instaura el guaraní como moneda nacional, que es una de las monedas más antiguas también de América Latina y el Caribe.
Las características de la ley anterior fue aprobada por el presidente Higinio Morinho en el 42, estaba alineado a la Constitución de 1940, cuando ya la Constitución se actualizó 2 veces, en el 67 y en el 92. Teníamos una ley alineada a la Constitución del 40. Hacía referencia a instituciones que habían desaparecido. El caso de la moneda que acabo de mencionar. No legislaba absolutamente nada sobre el uso de medios electrónicos. Acá esta es una gran innovación que vamos a mencionarles, porque cuando fuimos al INE de España y hablamos con su presidente y le decíamos, presidente, si es que tuviese algo que incluir en la ley, porque la ley de España es del 89, y estaban también con una idea de modificar, y le dijimos, ¿qué incluiría usted? Y nos decía, incluyan temas de datos electrónicos, porque estamos en esta llamada cuarta revolución industrial, la revolución de los datos, ¿verdad? También se hacía referencia a un estatuto del funcionario que se había derogado ya por la ley 1626 de la función pública. Esboza algo sobre el secreto estadístico, pero sin mucha precisión. Y también hace referencia a instituciones públicas que, por supuesto, ya habían desaparecido. La nueva ley, lo que sí contempla, en primer lugar, está alineado a la Constitución Nacional del 92, con garantías constitucionales como, por ejemplo, el derecho que tiene el ciudadano a informarse en su artículo 28, o el artículo 32 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la intimidad de la información de las personas. También hace referencia a instituciones vigentes. Y acá lo más importante, incorpora una visión sistémica. Dejamos de vernos como compartimientos estancos y empezamos a instalar esa visión sistémica. También crea el Consejo Nacional de Estadística, en este caso como órgano consultivo, no es vinculante, ¿verdad? Ese consejo está liderado por el jefe de gabinete de la Presidencia de la República. También, ¿qué pasó? También establece la formulación de planes. Dejamos instalada en la ley que como órgano rector del CISEN deberá coordinar y elaborar planes estadísticos nacionales, tratando de fijar una política pública que perdure a través de los distintos gobiernos. También prevé obligaciones de suministrar datos tanto a personas físicas como jurídicas, públicas o privadas. Todos están obligados a suministrar datos con fines estadísticos. Establece infracciones y multas para aquellos que, por ejemplo, omitan brindar sus datos, o aquellos que rompan el secreto estadístico, etc. También establece requisitos y responsabilidades personales, funciones e incompatibilidades acerca del director nacional. También se da una fuerte señal de independencia técnica. La centralización normativa y descentralización operativa. No es que el nuevo INE va a hacer todas las operaciones estadísticas, sino que la centralización va a ser normativa y la operativa va a ser descentralizada, ¿verdad? Por supuesto, los principios de imparcialidad, calidad, confidencialidad, comparabilidad y coordinación del CISEN. También establece responsabilidades personales y de funciones del director. También los ámbitos de competencia, tareas técnicas y científicas para cuantificar los hechos económicos, sociales y medioambientales. Esto está muy inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que actualmente tienen estos 3 pilares que son recurrentes en cada actividad del Estado. Así, en esta lámina podemos ver una síntesis de la ley ya hartamente mencionada, que establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional CISEN y crea el Instituto Nacional de Estadística. Como decía, queríamos anclar o amarrar esto a algo mucho más grande que solamente la creación del instituto. Entonces,
Por eso lo llamamos que moderniza el Sistema Estadístico Nacional o el SISEM. El artículo 1 establece el marco jurídico para la elaboración, producción y difusión de estadísticas. También otro artículo establece los principios rectores, y esto recomendaban de que los principios estén en la ley. También la modernización del sistema estadístico. Ya hablamos de la construcción o la fundación de la creación del Consejo Nacional de Estadística, la creación obviamente del INE, también su estructura, organización, y también crear el Plan Estadístico Nacional. Y también en un artículo, el uso de datos electrónicos. El proceso que hemos vivido se inició con una primera conversación con el equipo interno en su momento la DGEC, o la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, y le preguntábamos a nuestros colegas al llegar a la gestión qué necesitamos para que despeguen las estadísticas en el Paraguay, y todos nos decían necesitamos ser instituto. Entonces preguntamos por qué nunca en 78 años se logró, y había motivos que iban desde vanidades humanas hasta limitaciones económicas, o de repente cuestiones que no querían desprenderse de la dirección, ¿verdad? Siempre veníamos nosotros dependiendo de la Secretaría Técnica de Planificaciones. Tuvimos la oportunidad de tener un ministro también con una visión mucho más holística, mucho más integral de la tarea de las estadísticas oficiales, y a partir de ahí fuimos a conversar con el presidente de la República, con sus representantes, con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central del Paraguay, con la Secretaría de la Función Pública. Tuvimos un circuito bastante importante para lograr la presentación al Parlamento. Y aquí otra estrategia que hemos utilizado. No quisimos, si bien tenemos muchos amigos y amigas en el Parlamento, no queríamos que sea un parlamentario el que presente la ley, sino que queríamos que sea un poder, uno de los 3 poderes del Estado, y que sea el Poder Ejecutivo como iniciativa gubernamental el que presente la ley para que tenga la trascendencia que necesitábamos. Eso hemos logrado a principios del año 2020. Después hemos recorrido una infinidad de comisiones en las 2 cámaras, a un punto inclusive de decirnos, bueno, en algún momento algunos parlamentarios iban a dejar peor la ley de cómo estaba en el 42, y dijimos, bueno, ¿para qué nos metimos en esto si finalmente va a ser peor de lo que ya estaba? Pero por esas cuestiones que suceden a veces y se alinean los astros, ustedes saben que la ley fue aprobada sin ni una modificación en las 2 cámaras, tanto en el Senado, que fue la Cámara de Origen, y en diputados. Se aprobó nuestra ley tal cual fue la propuesta que hemos enviado a través del Ejecutivo. Se promulgó en el año 2020, y a partir de su publicación en la Gaceta está firme. También estamos actualmente en el periodo de la reglamentación de la ley. Aquí yo destaco la cooperación internacional de París 21, quien ha sido un aliado estratégico en todo este proceso, y hemos reglamentado la ley, y ahora estamos coordinando con el Ministerio de Hacienda, porque esa reglamentación también implica una reingeniería de toda la antigua Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que apunta a una modernización mucho más versátil y con nuevas funciones que la antigua ley no tenía, como por ejemplo la coordinación del CISEN y otras tareas. Quisimos también mencionar algo sobre el secreto estadístico. Incluimos acá el secreto estadístico porque esto generó cierta duda o polémica al interior de varias comisiones, y por eso establecimos y utilizamos también esto como estrategia para ser claros de lo que sí es el secreto estadístico. En primer lugar, que es un principio fundamental para la estadística oficial según Naciones Unidas y la comunidad internacional.
Dicho principio obliga al INE y sus funcionarios a no divulgar los hechos que se refieran a personas, entidades determinadas que hayan sido tomando conocimiento en el desempeño de las actividades. El estricto mantenimiento de esta reserva constituye el secreto estadístico. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 3 de la ley y también está en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que vela por la intimidad de los datos de las personas. Y también aclarar lo que no es secreto estadístico. No es un principio desarrollado internamente por los compañeros de trabajo. No es tampoco un blindaje para el funcionario del INE. Todo lo contrario, es un límite al INE para no divulgar información privada de los ciudadanos o empresas. Aquí quiero destacar también los factores institucionales coadyuvantes en el desarrollo estadístico del Paraguay. El firme apoyo de los miembros de la CEA-CEPAL a través de un pronunciamiento que instaba en su momento a los gobiernos del Paraguay y El Salvador a modernizar su ley estadística. Esto ha servido muchísimo al interior de nuestro país. Nadie es profeta en su tierra, así que cuando los colegas de otros países recomiendan, suena más fuerte muchas veces. También el permanente apoyo de las agencias internacionales, el BID, el Banco Mundial, el PNUD, todas las oficinas de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comisión ODS del Paraguay, por supuesto, las instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificaciones, el Banco Central del Paraguay, la Presidencia de la República, entre otros. También hemos logrado posicionar al Paraguay en el ámbito estadístico internacional, siendo nombrado nuestro ministro de Hacienda en el board de la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible. Esta es una alianza, como ustedes saben, que funciona en el seno de la Fundación de Naciones Unidas. Está presidida por Amina Mohamed, la subsecretaria de Naciones Unidas. También hemos logrado el nombramiento en su momento del director general, hoy director nacional del INE, representando a Sudamérica en el board de París 21, que ha sido un aliado estratégico en todo este proceso. Y ahora quiero comentarles también que sabíamos que la aprobación de la ley no iba a ser un momento mágico que iba a solucionar todos los problemas, sino que por el contrario era el principio de un nuevo tiempo, de una nueva era en el Paraguay. Por eso, en paralelo, hemos construido una estrategia nacional de desarrollo estadístico con una visión a 10 años, alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto nos ha servido en inicio para tener un diagnóstico de capacidades del CISEN. Hemos hecho un FODA preliminar con todos los representantes de cada una de las instituciones miembros del CISEN. Hemos hecho varios talleres analizando los componentes del FODA. En septiembre del 2019, una evaluación estratégica del Paraguay y los lineamientos para la estrategia. Este fue un proceso iniciado ya en febrero del 2019 y que culminó en el año 2020. Así tuvimos varios talleres, hemos capacitado en Adapta, que es una herramienta muy interesante que ha desarrollado París 21 y ha puesto de manera gratuita a disposición de los países. Adapta es una plataforma que permite tener un inventario de políticas públicas con sus respectivos marcos lógicos, sus respectivos indicadores y metadatos. También hemos capacitado al CISEN en el uso de esta herramienta. Y finalmente el documento final de la ENDE, que está disponible también en nuestra página web. El proceso de la ENDE nos ayudó también a hacer abogacía para la ley, nos ayudó a vernos como sistema, a instalar esa visión sistémica que necesariamente teníamos que obtener del Sistema Estadístico Nacional y por sobre todo a dejar de trabajar en compartimentos estancos. Asimismo, nos permitió conocer las debilidades del CISEN, una ausencia de la cultura
estadística, también un desconocimiento recíproco de lo que producían o producen nuestros colegas de las otras instituciones, hacer conocer lo que nosotros hacemos también, una elevada heterogeneidad de capacidades estadísticas en el CISEN, tanto en lo tecnológico como en recursos humanos, insuficiencia de recursos humanos respecto a la carga de trabajo. Hay muchas instituciones públicas que no tienen una dependencia de estadística, sino que muchas funcionan, la dirección de planificaciones se encarga de las estadísticas en muchas instituciones. También la insuficiencia de presupuesto, esto es medio normal en todos los países. La necesidad de ampliar el conocimiento técnico y estándares entre los funcionarios a cargo de registros administrativos para mejorar el uso estadístico. También acá nos dimos cuenta que los registros administrativos son fundamentales y tienen un gran potencial. El 60% de toda la fuente de información para la construcción de los indicadores ODS del Paraguay está en registros administrativos. Hoy el Paraguay está a nivel del 39,9 o 40% de construcción de indicadores ODS. También otra debilidad fue la insuficiencia de la interacción del CISEN como el conjunto de usuarios especializados y sus capacidades comunicacionales con la sociedad. Entonces se generó un foro, más que un foro, una comunidad. Empezamos a vernos como comunidad y a cooperar horizontalmente con todos. También vimos amenazas, que era la inseguridad financiera para dar sostenibilidad a los operativos, la inseguridad de la sostenibilidad tecnológica, con esto que evoluciona tan rápido, la inexistencia de respaldo de ciertos sistemas de información. Hay muchos que todavía están trabajando en papel, inseguridad informática también en ciertos sistemas, la inseguridad jurídica de continuidad cuando el sistema no está creado por ley, la inestabilidad funcional de las autoridades. Vimos una altísima rotación en los niveles medio y alto y más estabilidad en los niveles inferiores. Esto es importante definiendo los puntos focales, porque cuando hay de rotación es como un eterno recomenzar. También elevados niveles de rotación, que es lo que acabo de mencionar. Llegando ya hacia el final, nuestros desafíos estadísticos por delante. Nuestra encuesta permanente de hogares es una de las herramientas más importantes y robustas que tiene el Estado paraguayo para el monitoreo de las políticas públicas. Es una encuesta que llega a 20.000 hogares y se desarrolla durante todo el año con más de 300 variables. Y a partir de esa EPH también hemos logrado una medición complementaria a la pobreza monetaria, que es el índice de pobreza multidimensional, que nos da 4 dimensiones de la pobreza. El fortalecimiento del registro administrativo es algo que tenemos como eje de gestión. Estamos realizando el primer inventario de registros administrativos con fines estadísticos en la República del Paraguay, también planteando su diagnóstico y un plan de mejoras. Hemos terminado una encuesta de victimización. Estamos organizando la primera encuesta sobre situación de la mujer también en el Paraguay, con una representación nacional. También preparando una encuesta de movilidad. El censo agropecuario, que si bien está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros apoyamos como comisión técnica, está previsto para el 2022. Tenemos también planificado nuestro Censo Nacional de Población y Viviendas para el año 2022. Esto todavía está sujeto a la disponibilidad de recursos y también a cómo evolucione la pandemia en el Paraguay. En el Paraguay estamos en torno al 20% de vacunación contra el COVID y estamos viendo cierta mejoría. Lamentamos todo lo que está pasando con las pérdidas de vidas y también la gente que está pasando mal por el COVID, pero también hay un plan de contingencia bastante importante que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, la EPH nos ayudó a medir la pobreza monetaria, que hoy en el Paraguay
está en torno al 24%, perdón, al 26%, pero si no existiesen los planes de transferencia, íbamos a tener, en vez de 250.000 nuevos pobres, 500.000 nuevos pobres, ¿verdad? Y algo que también está en el horizonte, estamos trabajando en el censo económico, que queremos realizarlo a partir de que se realice el censo nacional de población y vivienda, que en paralelo realiza el censo indígena también. Finalmente, a modo de conclusión, ¿cómo hemos llegado a cambiar nuestra ley o a actualizarla? Existió una voluntad política nacional y un acompañamiento internacional también. Nuestra ley estadística está ajustada a los principios. Estamos inspirados y usamos la ley genérica planteada en la CEPAL como línea de base. Se obtuvo el apoyo de un sistema estadístico comprometido. También la ley 6670 cuenta con una agenda de trabajo al 2030 en la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y una estructura institucional para su implementación. Entonces, con esto les agradezco infinitamente la posibilidad de poder compartir con ustedes esta experiencia nacional, que si bien está muy inspirada también en el modelo internacional, pero estamos muy contentos con lo que hemos logrado y más felices de poder compartir también con los hermanos del INE de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por compartir tu experiencia. La verdad es que para nosotros es muy valioso contar con toda esta recopilación de información que ustedes han hecho, los comparados, porque, bueno, nosotros precisamente también estamos hace años tratando de tramitar nuestra propia ley y de todas maneras, esto que tú mencionaste de tener la voluntad política, ¿cierto? De que de alguna manera se alineen los astros para que pueda salir todo bien y que en el fondo se respete la independencia profesional y técnica de una institución tan relevante para las políticas públicas de los países, hace que sea un tema de toda relevancia, particularmente para nosotros que estamos todavía en este proceso. Así que, Olga, vamos viendo las preguntas que tenemos para Iván. Danos un segundito, Iván, que sí, con mucho gusto. Estamos viendo acá que no tenemos preguntas en el chat, pero sí nos habían enviado algunas que creo que es importante que te podamos hacer. Tú hablaste de particularmente el tema de los registros administrativos y acá tenemos una pregunta de uno de nuestros funcionarios que tiene que ver con básicamente, ¿en qué casos específicos ustedes se encontraron con restricción de acceso a datos nominados? Y si también existe alguna restricción en cuanto a la información que se le pide a la oficina tributaria respecto del secreto estadístico, porque ahí es donde en las oficinas de estadísticas tenemos más problemas para poder obtener esa información. Entonces, queríamos preguntarte también en la práctica cómo ha resultado en el fondo lo que ustedes tienen establecido en su ley y cómo han podido operar con esto en particular, con los registros nominados. Interesantísima las preguntas. En primer lugar, decirles que en la ley toda persona física y jurídica está obligada a suministrar la información. Pero nosotros optamos siempre por persuadir a cada uno de nuestros usuarios o los informantes. Siempre los estratos económicos mayores son los que son un poco más reticentes a brindar su información, o también las empresas, ¿verdad? Ahora mismo estamos haciendo una
encuesta con el Banco Mundial sobre el pulso económico y tenemos un retorno, digamos, un índice de respuesta aproximadamente del 55%, que nos dicen que está bien, ¿verdad? Que el promedio de América Latina está en 50%, y más todavía en este contexto de pandemia que complica más las cosas, ¿verdad? En el caso de la encuesta permanente de hogares, tenemos una altísima respuesta, prácticamente el 95% cuando hacemos presencial. Pero cuando hacemos telefónica, porque tuvimos que ir en algunos trimestres también por las cuarentenas de fase 0 y demás, tuvimos que ir a una metodología de encuesta permanente de hogares por teléfono. Y también hemos rebasado el 60%, que son datos, o sea, muy positivos, comparando un poco la experiencia de nuestros colegas. Con la Subsecretaría del Estado de Tributación, que es la encargada de los datos tributarios, realmente depende mucho siempre de quién esté al frente, ¿verdad? Y de que entienda qué uso le vamos a dar nosotros. Pero actualmente no tenemos mayores problemas, pero sí recibimos la información, digamos, agregada. No recibimos datos nominados. Entonces, por segmento, empresas por ingreso, por ejemplo, por segmentos de ingreso. Y así recibimos la información de los datos tributarios. En el caso de registros administrativos, estamos haciendo este primer inventario porque también el Paraguay pasa en el año 2020 de un presupuesto por programas a un presupuesto por gestión de resultados. Entonces ahí los registros administrativos tienen una gran relevancia porque va a servir para que las instituciones reporten el avance de sus gestiones, ¿verdad? Entonces, finalmente, para el presupuesto, para la agenda de los ODS, para el inventario de operaciones estadísticas, para el monitoreo de la ENDE misma, ¿verdad? Los registros administrativos son los grandes protagonistas. Ustedes saben, los países nórdicos, que son los líderes en registros, realizan su Censo Nacional de Población y Viviendas basado en registros administrativos. Yo creo que también nosotros como región vamos a ir caminando hacia eso, ¿verdad? La ronda de censos del año 2010 nos decía que el costo promedio era de $5 por persona censada en promedio en América Latina y el Caribe. En los países nórdicos el costo per cápita es de 0,70 centavos de dólar cuando se hace basado en registro, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros por lo menos como país mucho por recorrer, este desafío de estandarizar las bases de datos, las nomenclaturas, hacer interoperables las bases de datos. Es un camino por recorrer, pero es algo que tenemos que lo hemos iniciado en el Paraguay. Espero haber respondido cabalmente las consultas. Muchas gracias, Iván. Acá tenemos un par de funcionarios. Alejandro, si quieres puedes realizar tú mismo tu pregunta. Tiene habilitado el micrófono, así que puede hablar. Un segundo, no lo podía activar. Hola, buenas tardes. Sí, en relación a la misma pregunta anterior, consultar si en Paraguay existe alguna ley o legislación relacionada con el uso o acceso a datos nominados. Si es así, ¿cómo esto interactúa con la ley de opinión? Si entendí bien, Alejandro, te referís a si es que hay, si en la ley se da una obligatoriedad de dar datos nominados. La respuesta es sí. Nosotros podemos exigir que se nos entreguen datos nominados. No, mi pregunta era si existe otra ley, aparte de la ley que tiene en el Estado, que hable sobre el uso de los datos nominados. Existe una ley de acceso a la información, una obligación también de las instituciones públicas de publicar, por ejemplo, datos nominados de salarios. Mensualmente se publican todos los salarios y todas las remuneraciones adicionales que haya recibido cualquier funcionario público. Eso es
de dominio público y se reporta. Ese tipo de datos, hay leyes que obligan a ese tipo de publicaciones nominativas. Okay, muchas Iván, gracias. quizá en la misma línea lo que acaba de comentar Alejandro, nos llegó la consulta al momento de la inscripción en relación a la ley de transparencia, si existe ley de transparencia en Paraguay y si en este caso aplicaría para el INE, o si es que existe alguna causal de excepción con miras a la protección del secreto estadístico establecido en la nueva legislación. Y hasta ahora no hemos tenido ningún conflicto. Sabemos que en otros países sí, digamos que existe ese conflicto. Existe una ley de transparencia también, pero nosotros nos amparamos en el secreto estadístico fijado en la ley, ¿verdad? Muchas gracias. Iván, nos llegó otra consulta también relacionada con este tema a través de la ficha de inscripción y es en relación a si existen algunas otras instituciones que anteponen el secreto propio como el secreto bancario al secreto estadístico en el caso del Paraguay, perdón. Bueno, está el secreto, como ya mencionaba, el secreto estadístico, ¿verdad? Y bueno, hay una diferencia con nuestros operativos y los que, por ejemplo, las instituciones que tienen como misión beneficiar con planes sociales a la población. Entonces, la diferencia es que cuando se llena la ficha social, se firma y el que da su información autoriza al Estado a utilizar su información con los fines de ser, con fines de ser beneficiado con alguna, digamos, con alguna asistencia social, ¿verdad? En el caso del INE, en ningún caso nosotros podemos develar la identidad del informante. También hay un derecho, hay una garantía constitucional al derecho a la intimidad de la información de las personas. Entonces, ese es un poco el marco en el cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Perfecto, gracias Iván. Tenemos otra pregunta. Daniel Jorquera, tienes el micrófono habilitado. Si te parece, puedes hacerla directamente. Ahí sí, gracias Olga. Ahí sí. Mi pregunta sí, era respecto a si la ley estadística que ustedes impulsaron menciona la existencia del Sistema Estadístico Nacional y si posiciona al INE de ustedes como el líder de ese sistema y si eso a su visión cree que implique que el INE tiene ahora más atributos o más opciones de liderar como la producción de estadísticas oficiales. ¿Y qué líneas tomarían para hacer eso, como empezar a implementarlo? ¿Con lineamientos, con normas? Es como esa pregunta. Así mismo como estás señalando, la ley crea el Sistema Estadístico Nacional, le designa coordinador y rector al Instituto Nacional de Estadística y también nosotros activamos la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico para activar al CISEM. Tenemos una estrategia a 10 años con planes anuales. Por ejemplo, la estandarización de la nomenclatura, el inventario de registros administrativos, la capacitación estadística a los, digamos, a las dependencias de estadística, la construcción de la agenda ODS, el inventario de operaciones estadísticas, son todas actividades que están dentro de esa dinámica del Sistema Estadístico Nacional. Y lo que hemos logrado es institucionalizar el Sistema Estadístico Nacional y ponernos nosotros como los grandes o como los coordinadores y rectores del Sistema Estadístico Nacional. Inclusive
para los reportes internacionales. Antes era el Ministerio del Interior, por ejemplo, el que tenía que reportar sobre ciertos datos de trata de personas o temas que son que comprenden su misión. Hoy es el Instituto Nacional de Estadística el que reporta esos datos. Entonces, realmente cargamos muchas más atribuciones al instituto. Tenemos una última pregunta en el chat de Aileen. Aileen, tienes tu micrófono habilitado. Muchas gracias, Olga. Hola, Iván. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, definitivamente. Y bueno, en línea con la pregunta que hacía Daniel hace un momento. Entonces, este rol rector que tiene el INE con el CISEN permite también retroalimentar a las otras instituciones. O sea, estoy pensando en registros administrativos, por ejemplo, poder retroalimentar la calidad y poder dar recomendaciones y directrices para la mejora de la captura de información, por ejemplo, y las instituciones están obligadas a seguir estas recomendaciones. Es justamente eso lo que estamos haciendo. Más que obligar, son ellos los que están acudiendo a nosotros para mejorar sus registros administrativos. Por ejemplo, hay un plan que es eje del gobierno que está todavía en papeles, ¿verdad? O existe una necesidad de que las instituciones reporten sus datos con más calidad. O, por ejemplo, la construcción de metadatos es una asignatura súper pendiente que tenemos nosotros como sistema estadístico nacional, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo concretamente ahora es, fruto de ese inventario, hicimos una ronda, hicimos el inventario. Después nosotros hacemos el diagnóstico basado en esta herramienta ECRA. Con la ECRA hicimos el análisis de la calidad y en base a eso planteamos un plan de mejoras. Y en la mayoría de los casos, ese plan de mejoras nos damos cuenta de que no necesitan demasiada inversión. Es mucho de metodología, es de capacitación. Entonces, en esa línea estamos trabajando. Pero también forzamos positivamente a que las instituciones mejoren sus datos. Por ejemplo, en el inventario de operaciones estadísticas hacemos una presentación nacional en donde cada institución ve reflejado sus avances. Cuando construimos los ODS, también le damos el protagonismo y esta Agenda 2030 también le está obligando a la gente a mejorar sus datos, porque en la construcción del indicador necesitamos tener datos de calidad oficiales del país, inclusive metadatos. Y ahora estamos trabajando con el Uruguay, con el INE del Uruguay, para, al igual que ellos, tener el catálogo nacional de microdatos y metadatos, en donde el punto de partida va a ser que nosotros como INE publiquemos todos nuestros microdatos y metadatos, que los microdatos están publicados, los metadatos solamente en la Agenda 2030, pero queremos hacer un catálogo nacional. Le invitamos a ser parte de esto al Ministerio de Educación. Entonces va a estar la plataforma y gradualmente las instituciones van a tener que ir sumándose a esa iniciativa. Estamos trabajando, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública, que maneja toda la información de los funcionarios públicos. En el Paraguay somos cerca de 290.000 funcionarios públicos. Entonces, nos damos cuenta de que hay mucho que mejorar en su base de datos, en su clasificación, en sus nomencladores. Entonces, lo que estamos buscando también es modelos de éxito o batallas tempranas para mostrarle al resto de las instituciones las ventajas de mejorar sus datos. Y así también otras instituciones que reciben gran cantidad de recursos no tienen buena calidad de registro administrativo. Entonces, para ellos mismos es una obligación ponerse acorde, ¿verdad? Entonces, es una relación de ganar-ganar, es de persuadir, es de un aprendizaje continuo realmente. Muchas gracias, Iván, me queda claro.
Muchas gracias, Iván. Y un poquito en honor al tiempo, para ir cerrando, vamos a hacer una última consulta que nos deja por el chat Yasna Bermúdez. Dice, el Consejo Estadístico indicó en su presentación que tenía un carácter consultivo y que en él participa el jefe de gabinete del presidente de la República. La pregunta es, entonces, ¿este consejo tiene un carácter técnico, no tiene un carácter técnico, sino político? Es consultivo porque es el foro en donde se validan o se debieran validar los planes estadísticos y también donde los representantes de los tres poderes Parece que tenemos un problema de conexión con Iván. Demos un segundito a ver si retomamos la comunicación con él. Iván, ¿nos escuchas? Parece que se nos cayó la conexión. Sandra, bueno, en todo caso estábamos cerrando, así que directora, le doy la palabra para, si no logramos que Iván se conecte en los próximos segundos, demos por cerrada la actividad. Sí, muchas gracias, Olga. Sí, parece que efectivamente hay un problema técnico de conexión. Bueno, estas cosas suceden cuando tenemos en particular expositores extranjeros. De todas maneras, agradecer a todos la presencia del día de hoy. Creo que ha sido muy instructiva la presentación de Iván, la que agradecemos profundamente porque sabemos el poco tiempo y las ocupaciones que eh, tiene día a día. Sin duda quedan para nosotros muchas lecciones de lo que él nos indicó. Así que bueno, va a quedar pendiente la respuesta a la pregunta de nuestra funcionaria y esperamos poder darle respuesta una vez que nos comuniquemos con Iván para darle las gracias por esta presentación. Y los esperamos en nuestra próxima actividad que la avisaremos oportunamente a través de la comunicación institucional. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos pronto.